hasta que pasen los quebrantos. Clamaré, al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me fortalece. Señor, tú eres nuestro único refugio y escondedero en tiempos de tempestad, Señor Jesús. Padre, como el salmista bien lo decía, en la sombra de tus alas me ampararé, Señor. Padre, nosotros, Señor, sabemos que tú eres nuestra roca contra el turbión, tú eres nuestro lugar de escondedero, Señor Jesús. Padre, queremos estar bajo la señal, Señor, que es aquello, Dios, que nos libra del ángel de la muerte, que está ese jinete del caballo amarillo que está recorriendo el mundo, Señor. Padre, y a él, Dios, no le importa si somos miembros de iglesia o no, Señor. Padre, él está barriendo por completo, Padre celestial, a todo aquel que no esté bajo la señal, Señor. Por eso, Dios, en esta noche, en esta mañana, Señor, te pido, Padre, que podamos estar bajo la cubierta de tu sangre, Señor. Padre, aún en medio de tanta cosa que hay en el mundo, las epidemias, los virus, Señor. Padre, lo único que nos puede ayudar, Señor Jesús, es, oh Dios, estar debajo de esa cubierta, Padre celestial. Ayúdanos en esta mañana en la exposición de tu palabra, que ella sea de beneficio para nosotros, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, que ella, Padre, alimente nuestras almas, fortalezca nuestra fe, Señor, que nos vista, que nos prepare, Señor Jesús, para tu pronta venida, Señor. Pongo estas cosas en tus manos, pidiendo que tú me ayudes, Señor. Padre, que tú seas, oh Dios, quien, Padre, hables a tu pueblo. Yo me hago a un lado, Señor Jesús. Padre, ven y tú toma el control que solamente a ti te pertenece, Señor, y habla a nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a abrir la escritura, y antes de abrir la escritura solamente quiero comentar lo siguiente. Mire, bueno, usted sabe, parece algo cíclico. Hace que son 11 años, precisamente en esta temporada, se desató aquí en México, y creo que fue uno de los países donde más pegó aquella la influenza. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Y ahora, bueno, en esta misma temporada el mundo está asombrado, a lo mejor hasta espantado por este virus que llama el coronavirus. Mire, yo quiero decirle algo. Uno no debe de ser una persona, uno debe de ser serio aún con estas cosas, ¿verdad? Porque lo dicen, no, usted no lo llame coronavirus porque lo está coronando. Yo no estoy coronando a nadie. Aún en Grabaciones La Voz de Dios, en su página, ellos en estos días acaban de publicar que en China, que fue donde fue el brote de ello, hay muchos hermanos infectados. Ellos están pidiendo la oración, pero a veces uno pone atención en las cosas banales y no en la esencia. Lo que debemos de hacer es orar por nuestros hermanos, no solamente en China, sino aquí en México, y dejarnos de cosas que no le diga coronavirus. Entonces, ¿cómo le vamos a decir? El llamarle por su nombre, no le hacemos un favor al diablo. O sea, esas son cosas banales, pero bueno, a veces se trata de distraer la atención de la esencia. ¿Cuál es la esencia? Que hay un mundo que está en necesidad,
que nuestros hermanos creyentes de este mensaje en China, esta plaga los está azotando también. Y lo que podemos hacer es orar a nuestro Dios en su favor, que el Señor les ayude y que el Señor les bendiga. Bueno, ahora sí vamos a la palabra. Vamos a 1 de Pedro, el capítulo 2, el verso 5. Dice, vosotros también, Él nos está hablando a nosotros, así como Él lo habla en 2 de Pedro, el capítulo 1, cuando dice vosotros también, añadida a vuestra fe virtud. Dice, vosotros también como piedras vivas, ser edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Amén. Tome su asiento. En esta noche en esta mañana quiero continuar con este tema que le hemos titulado Edificando el Tabernáculo Viviente. Este es el sermón número 6. Y en esta mañana vamos a hablar sobre la siguiente virtud. No sé si pudieran poner la pirámide para ir siguiendo eso. Hermano Ángel, me traes el puntero que está ahí, por favor. Lo siguiente que queremos ver es lo que la Biblia dice dominio propio o templanza. Bueno, en la versión 60 dice dominio propio, en la versión antigua en español dice templanza. Entonces uno como que todavía se queda, porque yo siempre he usado, gracias hermano, siempre he usado la versión antigua y se queda uno con esto, pero bueno, le voy a decir algo, en inglés dice templanza de todas maneras. Entonces, pero vamos a tomarlo como dice nuestra Biblia en español, que le llama, bueno, la versión 60, y como lo han traducido en la última traducción, como dominio propio. Ahora, el siguiente peldaño para la edificación del tabernáculo viviente es el dominio propio o templanza. Y el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro, el capítulo 1, el verso 6, que es la escritura a la cual nosotros nos estamos refiriendo, dice al conocimiento o ciencia, que ya vimos la última vez, dominio, voy a ponerlo así, añadid dominio propio, o sea, templanza. Y al dominio propio, o sea, templanza, paciencia, y a la paciencia, dice a la paciencia. Muy bien. Ahora, voy a tomar estas dos palabras de dominio propio. ¿A qué se refiere dominio propio? Mire, esta palabra no es algo, digamos, propio del argot de nosotros como creyentes del mensaje. Esta palabra se usa, al menos en nuestro idioma, y quiero pensar que en otros, universalmente. Esta palabra dominio propio es el dominio o la capacidad que nos permite, hablando de una manera secular, como la gente comúnmente lo toma, el dominio propio es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos, nuestras emociones, y no que éstas nos controlen a nosotros, sacándonos la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. Esto es lo que significa el dominio propio en términos seculares. Pero la pregunta es, ¿será esto? Bueno, le voy a repetir la definición. El dominio propio es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos permite el dominio propio controlar a nosotros mismos? Nuestras emociones, y no que éstas nos controlen a nosotros, sacándonos la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. Eso es lo que significa el dominio propio en una persona que profesa cristianismo o que no profesa cristianismo, en cualquier persona. Pero ahora la pregunta es, ¿será esto a lo que se refiere este versículo de la Biblia cuando habla que añadamos a nuestro conocimiento dominio propio? Ahora, para poder tener la respuesta acertada a esta pregunta, tenemos que recurrir al mensaje para saber cuál es la interpretación correcta y apropiada de esto. Voy a comenzar leyendo en esta mañana en la estatura de un varón perfecto, el párrafo 2:21, y luego de ahí paso al 2:23. Dice el profeta de Dios: el dominio propio, esta es la verdadera definición. El dominio propio no es que signifique dejar de beber alcohol. No. Dominio propio no significa cura alcohólica, no en este caso. Este es dominio propio bíblico, dominio propio del Espíritu Santo. Esa es solo una de las concupiscencias de la carne, pero nosotros estamos hablando del dominio propio del Espíritu Santo. O sea, esto hace la diferencia. El dominio propio de la gente cualquiera es controlar sus emociones,
y no que las emociones controlen a la persona. Pero este dominio propio al cual se refiere la Biblia es el dominio propio del Espíritu Santo. Bueno, creo que eso lo entendemos. Pero ¿qué significa? Mire, el profeta de Dios nos va a dar 3 definiciones. Eso significa, una, cómo controlar la lengua, no ser un chismoso. 2, cómo controlar su mal genio y que no se le dispare cada vez que alguien le habla mal. Y lo dice el profeta, oh vaya, en el párrafo 2:23, añada estas cosas, añádale dominio propio, oh dominio propio. 3, cómo contestar amablemente cuando se nos hable en ira. Alguien dice, ustedes allá son una cantidad de fanáticos, pues no salte arremangándose las mangas, ¿ven? No es eso, más bien hable con amor piadoso, con dominio propio, amabilidad. ¿Será que quieren ser de esa manera? Cuando a usted lo irrite, no pelee, deje que él sea su ejemplo. Entonces, mire, el dominio propio o templanza dota al creyente de 3 cómos. Primero, cómo controlar la lengua, no ser un chismoso. Y aquí incluye a la mujer también, desde luego. ¿Cuál es el segundo cómo que dota al creyente? Cómo controlar su mal genio y que no se le dispare cada vez que le hablan mal. Y el tercer cómo es cómo contestar amablemente cuando se nos habla con ira. Y esto es lo que vamos a examinar en esta mañana. Sin estas 3 virtudes que parecen tan sencillas e insignificantes, el creyente no podrá avanzar. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Ahora mire, estos 3 comos que puse aquí, desde luego los acabo de leer, lo que el profeta dice, solamente aquí los quise poner de esta manera, enumerados, para estudiarlos cada uno de ellos para nuestro propio beneficio. Ahora, vamos a examinarlos detenidamente. Primero, ¿cómo controlar la lengua, no ser un chismoso? Bueno, ¿por qué? Porque una lengua sin control, porque no quiere decir que no hablemos, pero este dominio propio es cómo controlar la lengua. Porque una lengua sin control es un grave peligro para la persona que no la puede controlar, pero también para los receptores. ¿Quiénes son los receptores? Los que escuchan de la misma persona. O sea, es un peligro para ambas personas, para el que no la puede controlar y para aquel que está escuchando aquella lengua sin control. Mire, y el Señor en su palabra, desde luego, nos advierte lo que es una lengua sin control. Mire, yo a veces pienso, hay personas que por naturaleza a veces son introvertidas, como se le llama, casi no hablan. Pero hay otras personas que son lo opuesto, son extrovertidas y piensan que si no están hable, no se les toma en cuenta. Y a veces la persona quiere hacerse notar. Pero lo que la persona no entiende, que en ese intento, en ese afán de hacerse notar, su lengua lo puede llevar muy lejos. Por eso el Señor, sabiendo esto, lo peligroso que es esto, el no tener un control de la lengua y que por lo tanto convierte a la persona, hombre o mujer desde luego, en un chismoso, el Señor, sabiendo eso, Él nos habla y nos dice en su palabra, primeramente nos advierte de los riesgos de eso. Mire, Santiago, el capítulo 3, el verso 5, comienza diciendo, así también la lengua es un miembro pequeño, es verdad, y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Ahora,
Santiago nos está hablando cómo es que un fuego que abraza un bosque comenzó con una pequeña llama. Y Santiago lo pone de esta manera para decirnos, para poder advertirnos de lo peligroso que es una lengua sin control. Y luego Santiago nos lleva directamente y nos dice que la lengua es un fuego. O sea, una lengua, por pequeña que sea, pero si no se tiene control de ella, puede incendiar un bosque, puede incendiar una familia, puede incendiar un vecindario, puede incendiar una iglesia. Mire, y no estoy exagerando con esto, ahorita le voy a mostrar lo que el profeta dice. Mire, y a mí me asombra, ahora, me asombra en parte y en parte no, porque yo sé que este es un profeta de Dios. Si lo dijera algún teólogo, quedaría yo, mira qué cosa, qué ocurrencia que tuvo ese teólogo. Pero si es un profeta de Dios, es Dios hablando, la gran fuente de sabiduría, porque quiere advertirnos de algo. Por eso la lengua es un fuego y es un mundo de maldad. Es verdad, la lengua ha causado separaciones de parejas, ha causado separaciones de familia, ha causado separaciones de iglesias, ha causado separaciones de naciones. Y yo espero que lo entendamos en esta mañana. Dice, así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Y no solamente se refiere a este cuerpo físico, se puede también referir al cuerpo de creyentes. E inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de la mar se doma y es domada de la naturaleza humana. O sea, lo que nos dice Santiago en esto es que el hombre ha sido capaz de domar prácticamente toda especie animal. Pero el gran problema es que el hombre, el ser humano, no ha podido domarse a sí mismo. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Y luego dice, llena de veneno mortal. Con ella, mire, y esto es lo paradójico, es irónico, que con la misma lengua que alguien en esta mañana alabó al Señor, dice amén a la palabra, en caso de que diga amén, es exactamente con la misma que saliendo de este lugar va a murmurar, va a criticar, va a sembrar cosas. ¿No es paradójico? Esto es lo que Santiago nos está diciendo. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y luego Santiago lo trae a nosotros. Este discurso de Santiago no está dirigido exactamente a la gente del mundo. Uno no puede evitar que la gente del mundo sea chismosa, parlanchina, etcétera, etcétera. Pero él lo trae a nosotros y nos dice, hermanos míos. Cuando él dice hermanos míos, ¿a quién se estará refiriendo? ¿Se estará refiriendo a mí? Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. O sea, no es conveniente, no es bueno. Y luego él pregunta, ¿echa alguna fuente por una misma abertura agua y dulce y amarga? Eso no es posible. ¿Puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Tampoco es posible. ¿Por qué? Porque cada árbol va a dar conforme a su género. Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. Mire, esto le pone un punto a la I. Que de un hijo de Dios
que tiene el Espíritu Santo, que está caminando hacia adopción, no puede salir de él maldición y bendición al mismo tiempo. No se puede. Ahora, dice, así que ninguna fuente puede hacer agua y dulce. ¿Cómo? ¿Cómo alguien puede hablar? Bueno, porque esto también dependiendo, ¿verdad? Porque uno muchas veces tiene sus intereses y hay hermanos que uno los exalta hasta el cielo, pero hay otros que no conviene a los intereses de uno. Bueno, pues uno cada vez, como decíamos, no sé si aquí o en alguna parte, cada vez que la persona tenga, en cuanto salga a reducir el nombre de esa persona, ahí está la gotita de ácido. Eso es paradójico, pero es la verdad. Por eso Santiago dice, ¿quién es sabio y avisado entre ustedes? ¿Quién? Muestre por su buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Mire, repito, ¿cuántas personas, familias e iglesias? Usted dice, sí, porque tenemos que hablar de la iglesia. A mí no me importa saber si los partidos políticos en sus arengas, en sus diferencias, se hacen pedazos, es asunto de ellos. Pero yo creo que el Señor, al hablarnos estas cosas, es porque está interesado en quién, en nosotros. Los de allá afuera que hagan lo que quieran hacer. Por eso, ¿cuántas personas, familias o iglesias son trastornadas e incluso divididas por alguien que no tuvo el dominio propio del Espíritu Santo? Ahora, al decir divididas, puede ser que usted diga, está exagerando. No. Mire, para poder hacer esta declaración, tengo que saber por qué la estoy haciendo. Porque eso es lo que dijo el hermano Branham. Mire, por eso él es un profeta de Dios. Porque él no estaba, usted sabe, no eran declaraciones errabundas o sin sentido. Él dijo estas cosas porque no solo en su tiempo eran necesarias, sino porque son necesarias en esta mañana. En el sermón es su vida digna del evangelio. Y mire, si no me quiere decir amén a mí, no me lo diga, pero al menos dígale amén al mensaje. Es su vida digna del evangelio 190. Bueno, yo entiendo que cuando algo pega y cala, bueno, pues la persona, si en esta mañana mi sermón es decir, hermanos, todos nos vamos al cielo, hermano, amén, gloria al Señor. Pero estoy leyendo lo que dice el profeta de Dios. Es su vida digna del evangelio, párrafo 96. Una mujer que va, mire, y aquí el profeta se refiere ciertamente al género femenino, pero ¿cuántos de los hombres, cuántos de los varones también están involucrados en esto? Una mujer que va y se pega al teléfono y chismea y arma contiendas entre la iglesia y cosas así. Esa no es una vida digna del evangelio que nosotros vamos a representar. Cualquier persona que divida una iglesia y comience contienda entre las personas y cosas así no es digna del evangelio que predicamos. Ahora, yo entiendo, si el profeta habla de dividir una iglesia, no es que de pronto una porción de aquí se fue allá a hacer cultos a alguna otra parte. Pero muchas veces una iglesia puede estar, o los creyentes pueden estar cobijados bajo el mismo techo y ya es una iglesia dividida. ¿Por qué? Porque cada quien tiene sus favoritos y porque muchas veces, por eso yo nunca voy a dejar ese énfasis que el profeta condenó los grupitos y no importa quién sea parte de ellos. Y si el profeta habló en contra, ¿cómo yo voy a decir algo a favor? ¿O no? ¿O me equivoco? A veces una iglesia puede estar todos juntos pero dividida. ¿Por qué? Porque alguien sutilmente o descaradamente se encarga de esto que el profeta nos está hablando. Dice, por eso cualquier persona que divide una iglesia y comience contiendas
entre las personas y cosas así, no es digna del evangelio que predicamos. Exactamente, es una forma de piedad negando la eficacia de ella, el poder de Dios que lo distancia a uno de tales cosas. Mire, hablando de esta escritura que el hermano Branham está citando de 2 de Timoteo, el capítulo 4, el profeta dice que en su tiempo había gente que pecaba de inocente y decía que aquellos que niegan, que tienen una forma de piedad y que niegan la eficacia de ella, la gente los etiquetaba, porque en aquel tiempo era lo que estaba en el ambiente. Oh, son los comunistas. Hermano, Dios sabe algo más que eso. Y el profeta dijo, no son los comunistas. Al tener apariencia de piedad es porque son miembros de iglesia. ¿Desde cuándo un comunista tiene apariencia de piedad? Y es lo que vamos a ver después, porque precisamente uno de los 7 virtudes es la piedad, que es ser igual a Dios. Ahora, hoy en día, desde luego, si el profeta dice una mujer que va y se pega al teléfono y chismea, bueno, en aquellos años, en los años 60, lo más que existía para chismear, pues era un teléfono convencional, aquel que lleva el cordón hasta su conexión, y entonces la persona estaba ahí, descolgaba el teléfono, le marcaba a fulana, sutana, y ahí está chismeando y chismeando. Pero quiero decirle que en esta mañana hay dispositivos que no tiene que ser un teléfono convencional, sino que hay dispositivos más sofisticados. ¿A qué me refiero? Bueno, para eso existe el WhatsApp, para eso existe el Messenger, para eso existe el Facebook y cada uno de esos medios. Ahora, lo malo no es ni el teléfono, ni es el convencional, ni es el móvil, ni es el WhatsApp, ni es el Facebook, ni es el Messenger. Eso no es lo malo es lo que está en la persona, porque así como una persona puede tomar esos medios que son puestos a nuestra disposición para nuestra edificación y nuestro beneficio, les puede dar el mal uso. Eso es verdad. Mire, y a veces uno piensa que esto del chisme es algo tan inofensivo que realmente no daña. El profeta nos acaba de decir que con el chisme se puede dividir una iglesia. Y como le digo, eso no implica que se separen los grupos. Una iglesia puede ser parte de un mismo grupo local, pero hay grupos que están divididos. Y una de las cosas por las cuales yo he hablado y lo voy a seguir haciendo es porque somos parte de un solo cuerpo. Aún inclusive podemos tener diferencias, pero eso no excusa ni justifica que el grupo se divida. Escuche, porque esto es más serio de lo que uno piensa. ¿Por qué? Mire, porque el profeta de Dios lleva más allá de los efectos del chisme a una iglesia local. En el sermón desde ese entonces, predicado el 21 de mayo del 60, párrafo 38. Esa es la misma cosa que comienza en una iglesia. Un pequeño chisme comienza en la iglesia y se desenvuelve hasta un punto en que dividirá la iglesia y la separará. ¿Qué? Algo que aparentemente es tan inofensivo e insignificante como un simple chisme. No lo minimicemos, hermano. El profeta no lo minimizó. Esa es la misma cosa que comienza en una iglesia. Un pequeño chisme comienza en la iglesia y se desenvuelve hasta un punto en que dividirá la iglesia y la separará. Eso es lo que, mire, escuche, eso es lo que dividió los grupos pentecostales. Aquí el profeta de Dios ya no nos está hablando de un tabernáculo local en tal ciudad, sino que fue un chisme lo que dividió a los grupos que
Escuche, y yo no estoy mutilando el mensaje, tomando una cita de aquí y luego una cita de allá para unirlas y que digan lo que yo le estoy diciendo, que dice, yo le estoy tomando o le estoy mencionando la frase completa del profeta. Un pequeño cisma comienza en la iglesia, se desenvuelve hasta el punto que dividirá la iglesia y lo separará. Eso es lo que dividió a los grupos pentecostales. Eso es lo que hace que sean como una 20 o 30 diferentes organizaciones. Eso es lo que dividió a los luteranos. Yo no sé, los luteranos en su tiempo, hace 500 años, yo no sé qué tan conscientes estaban de eso, pero un profeta viene y nos lleva hacia atrás y nos dice, miren, aprendan de la historia que eso fue lo que dividió a los luteranos. Y ahora somos 900 y tantas organizaciones diferentes de todas las iglesias protestantes. Y es debido a que empezó alguna cosita. Nosotros no deberíamos estar divididos, deberíamos ser una sola iglesia, unidos como hermanos, una sola hermandad, parados hombro a hombro en estos días. Ahora, sabemos que en esto del chisme, con el debido respeto a las hermanas, las mujeres son más proclives a tener este mal hábito, porque usted sabe, cuando eso se hace, mire, estaba encontrando yo la palabra y después la voy a usar para lo siguiente que voy a usar. Es algo que está dentro de la persona. Cuando la persona no puede vivir, porque las hay. Si no es por una cosa, es por otra. Porque no le gustó esto, porque no le gustó aquello, porque no le gustó lo otro. Toda su vida. Eso es de lo que la persona vive, del chisme. Y yo quiero decirle algo. Uno dice, bueno, es que es parte del carácter de la persona. No, no es parte del carácter, es un demonio. Usted dice, no exagere. Claro que sí, porque ¿cómo puede algo? Mire, lo que pasa es que a veces minimizamos eso, decimos, no es dañino, no es dañino. Bueno, el profeta ya nos habló de los efectos. Santiago ya nos dijo. Pero mire, muchas veces no solamente son las mujeres las que son proclives a eso, sino también los varones no están exentos de eso. Porque antes solamente el chisme lo asociábamos con alguien que trae un delantal o faldas, pero no, el chisme ahora también se pone pantalones vaqueros. Por eso la Biblia habla sobre eso. Mire, hay una escritura. Claro, el apóstol Pablo la refiere a la conducta de las viudas, pero es aplicable a cualquier persona, ya sea hombre o mujer. ¿Cuál es la razón por la cual una persona dedica gran parte de su tiempo o parte de su tiempo a estar comentando los chismes? Bueno, porque eso habla de la ociosidad de la persona. Una mujer que siempre, mire, y hablando de los síntomas del tiempo, usted sabe lo que ha de suceder el día de mañana en la Ciudad de México y no sé en qué otras ciudades. ¿Sabe una cosa? Eso nos está hablando del tiempo en el cual estamos viviendo. Primero, porque estamos viviendo en la Odisea. Y la Odisea tiene un nombre muy particular que es los derechos de la gente. Yo no estoy diciendo que estoy a favor de los feminicidios. Claro que nunca lo voy a estar. Pero eso es la excusa. ¿Para qué? Para mostrar el síntoma de esta edad, los derechos de la gente. Un día sin mujeres, como si el mundo se vaya a acabar sin eso. Yo le diría, ¿y qué tal un día sin hombres? Esa es la verdad. Y yo no estoy, usted sabe, tratando de minimizar a ninguna mujer, mucho menos a las hermanas, pero solamente tratando de balancear la cosa. ¿Por qué? Porque si la Odisea es los derechos de la gente, ese es el síntoma de la edad. ¿Sabe? Y eso es lo único que a mí me corrobora que este mensaje es verdad. Pero aquí hay algo. El hermano Branham dijo en el sermón, solamente una vez más, Señor, dijo que la Odisea en griego significa mujer. ¿Qué le parece?
Ahora, ¿sabe una cosa? Porque cuando el individuo, cuando la colonia o la familia, la colonia, el estado o el país trastoca lo que la Biblia dice, esa nación y de ahí hacia abajo está condenada al fracaso, aunque ellos digan lo contrario. ¿Por qué las mujeres no protestan en contra del aborto? Que es también quitar la vida. ¿O no? A mí que me den todas las explicaciones que quieran. Yo las escucho, pero no las acepto. ¿Por qué? Porque la Biblia, ya lo vimos en una ocasión cuando hablamos del vínculo familiar, que la Biblia llama criatura hasta cuando el pequeño embrión o feto está en el vientre de la madre. No lo llama un producto, como si fuera esta botella, que si quiero la azoto ahí y no pasa nada. Pero mire, regreso a mi tema. Cuando la Biblia habla de esto, de las viudas, y le digo, esto no es solamente aplicable a una mujer que falleció su esposo, sino es aplicable a cualquier persona. Pero le decía, una de las razones por la cual la persona malgasta, porque es malgastar su tiempo, difundiendo cosas. Por eso, mire, yo aún en Facebook les he dicho, yo estoy harto de que me envíen esas cadenas de una imagen y que distribúyela 10 veces para que te venga la buena suerte. Hermano, yo no soy supersticioso. Yo nunca lo he hecho y no pasa nada. Pero hay personas en la iglesia que ahí están, hermano. Pero ¿sabe qué es lo que produce eso? El ocio. Y el ocio produce esto más que dice la Biblia. En 1 Timoteo el capítulo 5, el verso 13. Ya aún también se acostumbrarán a ser ociosas. Mire, el hermano Branham dijo que en su tiempo, porque si hubo alguien que Pablo tuvo en la mira fue a la mujer. Les prohibió predicar, les dijo que su cabeza es el marido y les dice esto. Por eso yo no digo que con justa razón, porque la gente no tiene razón. El hermano Branham dijo que el concepto que la gente que tenía de Pablo es que era un aborrecedor de mujeres. Y mire, cuántas cosas no habrán inventado acerca de Pablo. Como es un solterón, perdón por esa palabra, la memoria de Pablo. Como nunca se casó, está amargado en contra de las mujeres. No era Pablo, hermano, en sus epístolas, tratando de desahogar su amargura que no la tenía. Era Pablo trayendo la palabra de Dios para poner a la iglesia en orden. Hermano, y el evangelio de Pablo sigue siendo efectivo. Y si el mundo durara 100 años más y este mundo estuviera en una condición 1000 veces peor que como está en esta mañana, la palabra de Dios sigue estando vigente. Ya sería mucho que uno como predicador le tratara de quitar el efecto a la palabra. Entonces, ¿para qué está? Deje que alguien más la predique como está escrita. Y aún también se acostumbran a ser ociosas, andar de casa en casa. Yo no digo que no nos visitemos, porque tampoco creo eso. Pero si usted va a visitar a alguien, asegúrese que lo que él va a salir de su boca a través de su lengua va a ser de edificación. Si no, quédese en su casa. Y aún también se acostumbran a ser ociosas, andar de casa en casa. Pero no solamente ociosas, sino también parleras. ¿Qué es la palabra parlera? Chismosa y curiosas. Y luego Pablo le pone el punto final a eso. Dice, hablando lo que no conviene. ¿Haciendo qué? Contaminando al cuerpo. Por eso, el saber controlar la lengua es una virtud que solo quienes agregaron el dominio propio del Espíritu Santo pueden tener.
Ahora, por eso se requiere el dominio propio bíblico. No el dominio propio que la gente conoce, con lo que comencé mi predicación en esta mañana, de que la persona sepa autocontrolarse, controlar sus emociones. No, este es el dominio propio bíblico. ¿Por qué? Porque si no se tiene el control de la lengua, con ella la persona entra a terrenos peligrosos. Salomón, el hombre más sabio que existió en la tierra, dice en Proverbios 19, en muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Ahora, aquí hay algo. O nos damos la razón a nosotros mismos, o le damos la razón a la palabra. Alguien va a tener que tener la razón. Y recuerde, nosotros solamente somos pasajeros en ese tren, que a lo mejor nos vamos a bajar en la siguiente estación. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y será buena y efectiva para esta generación, así como fue buena y efectiva para las generaciones pasadas. Y si hay una generación después de la nuestra, será efectiva para la generación venidera. Por eso en las muchas palabras no falta pecado, mas aquel que refrena, que tiene el control por medio del dominio propio del Espíritu Santo, entonces esa persona es prudente. Así como bien lo dijo Santiago, con la lengua se puede bendecir o se puede maldecir, se puede hacer el bien o hacer el mal. Y Salomón una vez más se refiere a lo mismo en Proverbios 12 del 17 al 19. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada. ¿Qué es una estocada? Es un golpe, bueno, no un golpe, quiero decir, de frente. Usted sabe, eso de la estocada se usa mucho en una fiesta que es la fiesta de toros. Cuando le clavan aquella al toro, entonces dicen, oh, es que le dio una estocada. Pero hay personas, ahora mire, esto no es el predicador en esta mañana diciendo esto es lo que Dios dijo, el Espíritu Santo dijo a través de Salomón. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Mire, aquí reside una gran diferencia. Una cosa es que una lengua de alguien pueda ser medicina para alguien más, porque volvemos a decir lo que dijo Santiago, con una misma lengua se puede dañar o se puede edificar. El labio de verdad permanecerá para siempre, mas la lengua de mentira por un momento. Ahí reside la gran diferencia. ¿Sabe por qué? Porque una persona, así como vimos ahorita, y eso no es magnificar nada, eso es hablar lo que un profeta dijo acerca de lo dañino, de lo nocivo, que es el chisme que sale de una lengua sin control. Una persona puede sellar su destino eterno al no saber controlar su lengua. Usted dice, no exagere, hermano. No es lo que yo estoy exagerando, es lo que la Biblia dice. Aquí mismo en Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Escuche. Espero que usted tome en cuenta esto. Que la muerte y la vida, uno dice, sí, están en potestad de Dios, y eso es, yo digo amén a eso. Pero el Señor dice, del cielo, de lo divino lo trae a lo humano. Y dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora, la lengua puede producir un fruto bueno, pero también puede producir un mal fruto. Y depende del fruto que produzca, es de lo que la persona va a tener que alimentarse. Jesús lo confirma. Mire, en el Nuevo Testamento,
una de las cosas de Jesús, y bueno, y no solamente de él, sino de cada profeta, es que ellos no se andaban con rodeos. Cuando había que decir la verdad, la dijeron. Mire, por eso a la gente muchas veces no le gustaba la manera en que Jesús les hablaba, porque sus palabras para muchas personas les parecían ofensivas. Cuando Juan llegó, él les dijo a la gente: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Pero Jesús toma esta misma palabra y ahorita voy a tratar de desmenuzarla. En Mateo el capítulo 12, el verso 34 al 37, Jesús comienza diciendo: ahora mire, desde luego que aquellas personas, siendo que eran judíos, no eran paganos, eran creyentes en Moisés, iban a la iglesia. Imagínense que de pronto aquí un hombre ahí en primera fila les dijera en su sermón: generación de víboras. ¿Qué persona le va a caer eso como algo agradable? Inmediatamente en ellos produció una reacción. Pero mire, voy a poner voy a hacer énfasis en eso. Generación. Aquí la palabra generación no se refiere a lo que nosotros entendemos como un periodo de tiempo. Aquí la generación se refiere a camada. ¿Sabe lo que es una camada? O anidada. Por ejemplo, cuando un animal, un perro, una perra tiene cría, bueno, tuvo una camada de crías. O sea, tuvo 2, 3, 4, 5, yo no sé cuántos. Cuando aquí el Señor les está diciendo eso, cuando les dice generación de víboras, mire, y esto es tremendo, hermano. Él les está diciendo que ellos eran una camada de víboras o una nidada de víboras. Uno dice, bueno, pero ¿cómo eso se puede producir? Mire, porque si yo hablo de una camada de gatos, por decirlo así, bueno, pues porque la madre y bueno, voy a decirlo así, la gata hembra y el gato macho, que eso es obvio, se reprodujeron y ya tienen una camada de gatos. Y así uno lo puede tomar de cualquier animal. Pero ¿por qué el Señor les está diciendo a ellos que son una camada de víboras? ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor, como dicen por ahí, todos estaban cortados con el mismo molde. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Estaban cortados, como dicen por ahí, con la misma tijera, hechos al mismo molde. Por eso les dice generación o camada o nidada de víboras. ¿Cómo? Aquí está. ¿Cómo podéis hablar bien siendo malos? O sea, si en ellos estaba una mala naturaleza, ¿cómo podían hablar bien? Ahora mire, estas palabras que Jesús habla, las tuvo que haber hablado él, porque él conocía lo que estaba en el corazón de la persona. ¿No cree usted que él estaba dando golpes al viento, como lanzando una indirecta, a ver qué persona se da por aludida? Él sabía lo que estaba diciendo, sabía a quién les estaba hablando y por qué les estaba hablando. ¿Cómo podéis hablar bien siendo malos? Y luego él les dice, lo lleva exactamente al meollo del asunto. Les dijo, porque de la abundancia de lo que está lleno el corazón siendo como una copa que se está desbordando, que está rebosando, de lo que está en el corazón es lo que ustedes van a hablar con los labios. Por eso alguien no puede tratar de engañar a alguien y decir, no, hermano, es que yo soy bueno, y su lengua hablar cosas malas. Lo que uno habla está identificando quién es la esencia de la persona. Bueno, al menos que usted crea que las palabras de Jesús están equivocadas. Y luego Jesús dice y nos trae una reflexión. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas y eso es natural.
Él no se tiene que estar conteniendo y decir, bueno, yo tengo que hablar cosas buenas porque debo de hablar cosas buenas, porque si no, al Señor no le agrada que yo diga cosas malas. No se preocupe, tarde que temprano, si lo malo está en el corazón de la persona, lo va a hacer que explote. Por eso Jesús nos dijo, el buen hombre, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo les digo, dijo Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, esto me incluye a mí en esta mañana, espero que usted también se dé por aludido, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta de ella. ¿Dónde? En el día del juicio. Ahora mire, aquí hay algo. Jesús, por eso decía, estas cosas que estamos hablando, mire, como algo que aparentemente es tan sencillo, cómo controlar la lengua y no ser un chismoso, parece que como que uno está magnificando esta frase del profeta. No, la estamos poniendo en su justa dimensión y en los alcances que tiene. ¿Por qué? Porque aquí Jesús no solamente los está reprendiendo por esa actitud que ellos tienen, sino que los lleva hasta el día del juicio. ¿Cuál día del juicio? El día del juicio final, después del milenio. ¿Y cómo los presenta? Porque todos sabemos que en el juicio va a estar el justo juez, el cual es Jesucristo. Va a haber un jurado, el cual es la novia. Pero también va a haber un acusado. Yo le pregunto, ¿en cuál de estos dos el sentido común nos dice que ellos darán cuenta en el día del juicio? ¿Cómo estarán en el día del juicio? ¿Como el jurado o como el acusado? Entonces esto es más serio de lo que uno puede pensar, hermano. Esto no es magnificar las palabras de Jesús, como le digo, es ponerlas en su justo lugar. Y luego Jesús nos dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso dijo por eso dijo el proverbista, que la vida, nuestra vida o nuestra muerte está en el poder de la lengua, de lo que decimos con la lengua. El profeta de Dios dice en Hebreos capítulo 4, predicado el 1 de septiembre del 57, párrafo 254. O puede ser que ellos hayan hablado en lenguas, tal vez hayan gritado. Mire, esta es una de las cosas por las cuales el profeta, que desde luego a los pentecostales no les gustaba eso, que quería el desenmarcar que una persona puede tener el don de lenguas, de profecía, de interpretación, de sabiduría, cada uno de los dones de los cuales Pablo se refiere en 1 de Corintios 12, cada uno de esos 9 dones, y con todo y eso ser nada. Por eso dice el profeta, puede ser que ellos hayan hablado en lenguas, tal vez hayan gritado. Ellos siguen aún con ese mismo mal genio, siguen aún con la misma malicia, todavía chismean y hablan y hacen lo que no deberían. Ellos no quieren eso, Señor. Entonces, ¿qué? Cuando ese gran libro sea abierto, el cual dice, los tales no entrarán en el reino. Hermano, usted piensa que a mí me place en esta mañana, que me gozo en estar con estas palabras descalificando a medio mundo. Después de todo no soy yo, es el Dios a través de su palabra, y aún yo, porque yo no estoy exento de que aún la palabra me descalifique. No estoy diciendo esto porque quiero tomar ventaja porque soy el predicador en esta mañana. Estamos diciendo esto para nuestro beneficio, y ojalá y estas palabras caigan muy dentro del corazón de la persona y que se examine a él mismo o a ella misma y digan, es verdad, Señor, ¿a dónde me estoy conduciendo con esta actitud que tengo? ¿O usted cree que estas palabras son, hermano, para poder uno, o en este caso yo como persona, el
el desahogar resentimientos en contra de la gente, no los tengo, pero es la palabra de Dios. Por eso dice el profeta entonces que cuando ese gran libro sea abierto, el cual dice los tales no entrarán en el reino, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Usted dice, pero ¿por qué el profeta aplica esa escritura? Porque mire, la Biblia dice que Job fue un varón perfecto porque no pecó ¿con qué? Con sus labios, con su boca. Dice el profeta, todo lo que no dé esa talla no entrará. ¿Estarán ellos confiando plenamente en esta noche en el crucificado? Si no, Señor, permíteles ahora dar ese sí eterno en estos momentos. Digan, Señor, yo no por emoción, sino que siento algo muy adentro en el corazón. Ese algo me está diciendo que yo puedo hacer lo mismo ahora por tu gracia. Y ahora te estoy aceptando como mi Salvador personal. Estoy rechazando todas las cosas del mundo y yo quiero entrar en tu reposo. Y yo creo que lo estoy haciendo ahora mismo. Yo creo que el Espíritu Santo me está llevando directamente a ese lugar. Y luego dice el profeta, cada rostro inclinado, se siente alguien de esa manera ahora, levante su mano. El Espíritu Santo ahora me está llevando a un, y luego el profeta entre comillas esto, el Espíritu Santo ahora me está llevando a un lugar donde ya no chismearé. Dios le bendiga, yo no haré esas cosas, ese mal genio mío ha desaparecido. Puedo vivir en paz y gozo y paciencia desde ahora mismo. Yo creo que Dios me está hablando a mí ahora mismo, que soy capaz de hacerlo desde ahora en adelante por su gracia. Dice el profeta, Dios levantarían sus manos. Dios les bendiga, Dios le bendiga, jovencita. Alguien más dice, yo creo eso. Por eso, hermano, esto nos enseña lo imprescindible que es tener el dominio propio del Espíritu Santo. El profeta dice en la segunda venida del Señor, predicado el 17 de abril 57, párrafo 65. Más vale que la iglesia esté examinándose a sí mismo por medio de la palabra de Dios. Es lo que estamos haciendo. Yo en esta mañana me estoy examinando a mí mismo por medio de la palabra de Dios y el mensaje. Hoy le decía, esto no es el predicador porque ya se me acabó lo que tenía que decir y entonces para rellenar el tiempo estoy viendo a ver a quién pongo en la mira, en los hilos cruzados y ahí le va, ahí le va, ahí le va. Claro que no. Porque aún si yo viniera predispuesto o con esa actitud en mi corazón, como dijo William Branham, en vez de un púlpito requeriría un altar. Pero con todo y eso, uno no puede decir algo distinto a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque estas cosas que la Biblia y el mensaje nos dicen son para nuestro bien. ¿Usted piensa que si llegamos a esto, a cómo controlar la lengua y no ser un chismoso, nos va a hacer algún mal? ¿Nos estará llevando a dónde? A la perdición. Esto nos está llevando a dar el siguiente paso, porque estamos edificando el tabernáculo viviente. Por eso el profeta, más vale que la iglesia esté examinándose a sí misma por medio de la palabra de Dios. Nuestra pureza, nuestra lealtad, nuestra devoción. Nos hemos vuelto chismosos, habladores, fumadores de cigarrillos, calumniadores, Jezabeles pintadas y todo lo demás en el almanaque que hace el resto del mundo. La iglesia cristiana está asociándose con esas cosas de tal modo que uno casi ni puede distinguir una cosa de la otra. Ya es tiempo de tomar un inventario, se está haciendo tarde. Escuche, y aún si el Señor tardara en venir en 20, 30, 50 años, 100 años, yo no sé, de todas maneras, uno de estos días, el tic-tac de nuestro reloj dará el último marcaje. Y aún, si decimos, bueno, el Señor tarda en venir, pero quién sabe si realmente la muerte esté detrás de nuestra sombra. ¿Y cómo nos vamos a presentar delante de Dios?
Por eso el profeta de Dios dice, se está haciendo tarde. Mire, y quizá, porque esto no es la primera vez que yo lo predico, o que lo he escuchado incluso predicar de alguien más. Quizá esto no puede erradicar del todo el que la persona no sepa controlar la lengua para que no sea un chismoso o una chismosa. Pero con una persona que haga el efecto y que entre en conciencia y que diga, es verdad, Señor, yo solo, no es el predicador injuriándome, yo solo me estoy dañando con esa mala actitud. Y no solamente me estoy dañando, sino que estoy dañando a aquellos que están alrededor mío, primero en el núcleo familiar y después en el núcleo de la iglesia. Y después no solamente en el núcleo de la iglesia. Como yo le decía, hoy en día hay tanto en medio que una noticia se difunde de cualquier manera. Pero ¿cuál es la parte que usted y yo estamos haciendo? Usted no puede evitar que su vecino, su prójimo, el que está al lado suyo lo haga, pero sí usted puede evitar hacerlo. Por eso, hermano, al hablar estas cosas, sabemos que Dios tiene poder para convertir la lengua. Mire, el profeta nos cuenta una historia de una vez que él estaba predicando en Shreveport, Luisiana. Esta historia la hemos oído cantidad de veces. Esto lo habla en la iglesia y su condición, el párrafo 64 al 67. Y mire lo que él dice. No es nada nuevo, ya lo hemos escuchado muchas veces. Aquí una vez prediqué tan duro como podía predicar en una cierta ciudad. Y había miles de personas allí. Yo hice un llamamiento al altar. Yo pensé que cubrí toda la esfera del pecado, cubrí todo lo que se me ocurrió. Esa noche, después que el servicio terminó, una mujer muy remilgada pasó por allí. Ella dijo, pues hermano Branham, realmente estoy contenta de que usted no me tocó esta noche. Yo pensé, esa debe de ser una verdadera cristiana. Digo, usted no me tocó esta noche. Yo dije, pues ciertamente estoy contento de decir eso, señora. Usted debe estar muy cerca del reino de Dios, o cerca del reino de Dios. Y ella se alejó andando de puntillas. Estaba una señora de edad parada allí. Yo dije, oiga, ¿conoce usted a esa mujer? Sí. Yo dije, ella debe de ser una verdadera cristiana. Dijo, una cosa le faltó tocar esta noche, hermano Branham. Eso fue el chismear. Ella es la chismosa principal de la región. Ahí lo tienen. ¿Ve? La señora pensó que había salido ilesa de un sermón tan tremendo como el que predicó el profeta de Dios. Dijo, qué bueno, gracias a Dios, todos los proyectiles pasaron por sobre mi cabeza, pero ninguno me dio. Y mire, esto nos muestra algo, hermano, que Dios no le muestra a todos sus profetas. Cual señora quizá muy efusivamente, hermano Branham, qué maravilloso sermón, mire, estuvo maravilloso, pero a mí no me tocó ni un solo disparo. El profeta dijo, esta señora debe ser espiritual, ya está con un peldaño al cielo. Le falta 1 milímetro para que sea un ángel. Pero mire. Ahora, uno quizá no puede evitar que haya chismosos. Pero si uno no presta atención a eso, la persona que es chismosa se quedará hablando sola en el desierto porque no tendrá audiencia que la escuche. ¿Y sabe qué? Eso es un golpe fatal para una persona que le gusta eso. Porque quieres tener audiencia, alguien que le escuche, y entonces de pronto que se queda hablando en el desierto, sus palabras evaporándole, pues ¿qué va a hacer? Pues se va a sentir en el ridículo, decir, pues ¿qué estoy diciendo? O todavía, más que eso, que cuando usted escuche a alguien en esa condición, diga, hermano, si se escuchó usted lo que la Biblia dice, de lo que se habló el domingo, dígale eso, hermano, y mire así, aquello, se acaba. Pero el problema es que como dice la Biblia, en este tiempo habrá muchas personas con comezón de oír. Dígame más, dígame más. ¿Y qué es lo que está haciendo la persona? Solamente alimentando. ¿Por qué? Porque la persona quiere tener una audiencia, alguien que lo escuche. El profeta de Dios dice en Poseyendo las puertas del enemigo, predicado el 8 de noviembre del 59, párrafo 34. Párese solo. Salga allí y diga,
Aunque él me matare, sin embargo, en él confiaré. Esa es la simiente de Abraham. Ese es quien da la promesa. No importa lo que digan los demás, a lo que hagan los demás, yo y mi casa serviremos a Dios. Dijo, si los demás lo hacen, esa experiencia no tiene fundamento, es pura emoción. Pues yo y mi casa serviremos a Dios. Y aquí mismo, dice el profeta, me gustaría unirme a Pablo y decir, según el camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Y luego el profeta dice, aunque hayan chismosos que asistan a la iglesia, aunque hayan manipuladores. Bueno, esta palabra, no sé cuántos realmente lo entendemos. Manipular es como si uno trajera una marioneta y uno es el que está moviendo los hilos. Que si uno levanta el hilo, la marioneta levanta el pie. Uno lo levanta a otro, levanta la mano, la deja caer. Ese es un manipulador. Y el mundo está lleno de eso. Pero no solamente el mundo, las iglesias están llenas de eso. ¿Qué beneficio le hace a una persona el intentar manipular a los demás? Eso es malo. Eso, tan insignificante como parezca, fue lo que produjo una Segunda Guerra Mundial. Porque en un individuo, detrás de un podio, detrás de un púlpito, digámoslo así, manipuló a toda una nación y la envió a una guerra desastrosa. Mire, usted lo sabe, el año antepasado yo me paré exactamente en el mismo podio en el cual se paró Adolfo Hitler. Hoy en día aquella parte todavía está ahí. Hoy en día, en aquel tiempo era un lugar así, una explanada enorme, está en Nuremberg, en Alemania. Ahí en aquella explanada es un campo abierto. En aquel tiempo, hoy en día ya hay otras cosas, está construido parte. Y ahí él congregaba a sus oyentes y los arengaba con un falso discurso, diciéndoles que ellos eran una raza superior. ¿Cómo podían ser superior cuando dice la Biblia que de un solo linaje Dios nos hizo? Ya sea que usted sea alto de estatura, de color blanco, café o lo que sea. ¿Eso qué tiene que ver? ¿A qué los arengaba? A manipular a la gente y venderles un discurso que ellos eran una raza distinta. ¿Sabe una cosa? Y al final, el pueblo que le escuchó y le creyó, terminaron no solamente en un desastre. Usted vaya, bueno, hoy en día Berlín es una ciudad transformada, pero quedó hecha ruinas. ¿Por qué? Pues, y una cosa, mire, esa vez que estuve ahí, estaba yo escuchando al que nos estaba diciendo que Hitler, cada vez que terminaba un discurso, lo terminaba con un amén. Uno dice, bueno, pero el tipo no estaba hablando, no era un discurso religioso, no. Pero ¿qué quiere decir? ¿Por qué decía amén? Porque decía que aún en el error, eso hablaba que aún en el error, él estaba convencido que lo que le estaba diciendo a la gente era la verdad, aunque no fuera. Por eso dice el profeta, aunque hayan chismosos que asistan a la iglesia, aunque hayan manipuladores, y aunque haya toda clase de falsos profetas y todo asistiendo a la iglesia y entre la gente y en el vecindario y todo, para mí y mi casa serviremos al Señor. Aunque todos ellos dejen de venir, aunque la iglesia se ponga fría e indiferente, yo y mi casa serviremos al Señor. Aunque se oró por alguien y no sanó, eso no tiene nada que ver, pues yo y mi casa serviremos al Señor. Las pruebas y las dificultades. Entonces, hermano, esto es para nuestro propio bien, para nuestro propio beneficio. Como dijo el profeta, yo sé que esto, a lo mejor un sermón no basta, porque estas cosas las sabemos de sobra. Si usted ha leído la Biblia, si ha leído el mensaje, ha leído estas cosas que yo lo estoy citando en esta mañana, o que le estoy leyendo. Todos estamos plenamente conscientes de eso. Pero quizá no baste un sermón, pero al menos que alguien caiga en conciencia y decir, Señor, es verdad, tu palabra me ha examinado. Y lo que tu palabra me ha dicho no augura bien o alguna cosa buena si yo soy un chismoso o una chismosa.
Al contrario, esto a mí me está perjudicando. Por eso esta es la primera parte. El dominio propio, templanza, dota al creyente. Y yo tengo la certeza que en esta mañana hay creyentes que los va a dotar de cómo controlar la lengua y no ser un chismoso. Porque de lo contrario, ya vimos lo que la palabra de Dios dice. Por eso todos, como dice la Biblia, mirándonos como en un espejo, nos estamos viendo en el espejo de esta palabra. Y esta es la palabra la que nos está diciendo. Es el mensaje el que nos está diciendo que si somos chismosos no nos augura algo bueno. Yo no sé si en esta mañana realmente de corazón dijéramos, es verdad, Señor. Porque mire, a veces la gente tiene también esta tendencia. Como no pueden irse en contra del mensaje, se van en contra del mensajero. Eso es lo que dijo el profeta de Dios. Hablando del mismo, dijo, pero usted podrá matar el mensajero, pero nunca podrá matar el mensaje. Usted pudiera estar o no de acuerdo con lo que estoy hablando esta mañana, pero nunca podrá ir en contra de la esencia de lo que el profeta dice o la Biblia dice y salir exitoso. Y decir, ¿me va a ir bien a pesar de todo? Bueno, hermano, la Biblia dice algo distinto. Por eso es tan importante. En esta mañana apenas vimos esto, que yo creo que es de beneficio para nosotros, hermano, para que no lo tome como algo personal de mí hacia usted. Esto es algo porque yo no vengo predispuesto a recetarle un sermón a aquella y a la de allá de arriba, no. Esto es para todos, es para mí también. Es absolutamente para todos que el Señor quiere que escalemos esto. Pero ¿sabe una cosa? Algunos escalones como este parecen difíciles de subir, pero sin embargo, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. ¿No crea usted que el Señor nos puso esto como una traba para decir, ok, mira, ibas corriendo muy bien, pasaste de fe a virtud, de virtud a conocimiento, pero ahora en conocimiento voy a poner el dominio propio ahí para que digas, este es un obstáculo insalvable, me rindo, no puedo continuar adelante. Si lo demás, la novia de Jesucristo lo pudo lograr, puede lograr esto y lo que sigue y lo que sigue. Porque Dios mismo no nos va a poder cargas como si fuera un Dios que se place, como dice la Biblia. Él no se place, él no se para en los cielos diciendo, pobrecitos seres humanos, yo soy Dios, yo tengo todas esas cualidades, pero ellos ahí los tengo sufriendo, esforzándose para que puedan llegar a eso. Claro que no. El Señor nos anima en esta mañana, aún a través de la corrección, a que podemos llegar a eso. A que podemos dar ese paso al siguiente escalón, lo cual es para nuestro bien, el dominio propio o la templanza. Vamos a ponernos de pie. Padre, yo te agradezco, Señor Jesús. Padre, en esta tarde ya, Señor, el que tú nos hables tu palabra, porque tu palabra es bien para nosotros, Señor. Padre, es dura, Señor Jesús. Padre celestial, pero sin embargo es tu palabra, Señor. Nosotros no podemos, Señor Dios, el decir o pensar que nosotros tenemos la razón y que tú te has equivocado. Al contrario, Señor, reconocemos, Padre, yo reconozco en esta mañana que yo soy el que estoy equivocado y tú tienes la razón, Señor. Padre, ayúdanos como iglesia, Señor Jesús, a estas cosas, Señor Dios, a atesorarlas. Padre celestial, a ponerlas en nuestro corazón, Señor, y decir, Padre, si es verdad, todo lo que tú digas es amén, Señor, porque es tu palabra. Mientras esté en la Biblia y esté en el mensaje, yo digo amén, Señor. Aun cuando esto me corte, aún me reduzca a nada, Padre, me haga pedazos, tú sigues teniendo la razón, Señor. Padre, ayúdanos, Señor Jesús, aún a nosotros como ministros, porque uno no está exento, Señor Jesús. Padre, yo creo que el mundo está lleno, tan lleno de ministros chismosos como también de aquellos que no lo hacen, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, que tu palabra, Padre, sea, oh Dios, aquello, Señor Jesús, que nos esté edificando, porque el propósito de hablar estas cosas no es, Padre celestial, para destruir a nadie, Señor. Pero Dios, también es un examen que todos hacemos, como tu profeta dijo, estamos haciendo un inventario, Señor.
Y Padre, si nos encontramos culpables de eso, todavía hay misericordia para decir, Señor, santifica mi lengua, Señor. Como dijo el salmista, que mis labios puedan ser un instrumento tuyo, Señor Jesús. Padre, gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, en el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén.